Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Como siempre, nuestro programa en busca de ideas, en busca de información. Hoy tenemos con nosotros a un amigo, querido amigo, que ya ha estado en varias ocasiones en nuestro programa, que se llama Francisco Granado Moreno, y que siempre tiene la virtud de enseñarnos cosas interesantísimas que pasan en la vida y que nosotros casi no lo advertimos. Él se dedica a dar conferencias, cursos de radio y de televisión, y con nosotros ha tratado algunas de sus especialidades, descubriéndonos cómo la vida nos habla a través de las anécdotas, coincidencias y las sincronicidades. La última vez que estuvo en nuestro programa fue para hablarnos del mundo de los sueños. Programa interesantísimo. Quedamos con él en profundizar más en toda esta información porque era muy interesante y demasiado extensa para poderla tratar en un solo programa, porque lógicamente él tiene una información para ampliarlo todo porque es un experto en distintas disciplinas, como es la astrología, el tarot, la numerología y la cábala. Hoy vamos a hablar de coincidencias, sincronicidades o señales de la vida, cosas que recibimos diariamente. Él sostiene que lo que sale al mundo exterior ha tenido una creación previa en nuestro interior. Qué cosa más interesante. Pero de eso vamos a hablar dentro de un momento. Bien, señoras y señores, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Francisco Granado Moreno. Y hoy vamos a tratar un tema interesantísimo que está relacionado con otros programas que él ha hecho antes con nosotros. Pero, Paco, te saludo en primer lugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de que estés aquí con nosotros. Igualmente. Muy interesante. Yo estaba antes recordando en mi intervención las veces que has venido, que han sido programas interesantísimos, porque hemos hablado de cosas, aparte de la interpretación de los sueños, que eso es gigantesco, eso por un programa es imposible de acotar esa información, pero que hemos estado hablando de los sueños y de otras cosas más. Yo creo que de eso, Paco, deberíamos de darle un pequeño repasito para empezar a hacer el programa. Pero antes tenemos que hacer un trabajo, que es saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, desearle que tengan un buen programa y ya nosotros entramos en materia. Sería bueno recordar un poco esa información que hemos tenido antes con el objeto de pudiéramos decir, embarcar a nuestros oyentes y nuestros televidentes en el sitio donde vamos a descender dentro de un momento. De acuerdo. Pues tú dirás. Bueno, pues en un principio, cuando nos embarcamos en desarrollar esta trilogía, porque sería los cuatro programas que en un principio proyectamos, pues yo quería, en un principio, dentro de ese esquema, quería proyectar cada programa con relación al proceso energético que el ser humano vive a cada momento, en toda su existencia. Entonces, en el primer programa, recuerdas que tratamos, pues, así de paso, todo lo que era el proceso energético. Estuvimos hablando de cómo usamos cada energía, las 4 fases, que se podía incluso relacionar con los 4 signos de la astrología. El segundo programa ya lo enfocamos en el segundo signo, en el segundo elemento, que es el agua, y tratamos los sueños.
En este en concreto, pues el proyecto estaba en hablar de las señales y sincronicidades, porque dentro del proceso el número 3 se relaciona con el aire. El aire es una salida hacia el exterior. Y el cuarto, la tierra, pues representa la materialización en nuestro propio cuerpo y lo que le sucede al cuerpo. Pero hoy incluso pues se podría hablar de ese tema. Sí. Entonces, bueno, en el fondo, para recapitular un poco el proceso energético, ¿De dónde venimos? diríamos que todo parte desde una chispa, desde un impulso que se conecta con el fuego. Esa chispa, ese impulso, luego lo llevamos a nuestro lado emocional, que sería el elemento agua. Lo que sentimos en un principio, soñamos, lo previsualizamos internamente, luego tiende a salir hacia afuera y al final, pues, en el cuarto da el fruto, que sería la materia, la realidad. Entonces, el tercer programa, que es al que corresponde hoy, a nivel cabalístico, el primero sería relacionado con el planeta Neptuno, el segundo con Urano, y este tercero, en la cábala, el tercer sefirá, el centro energético, está relacionado con Saturno, con Vina Saturno. Y Saturno, en la mitología romana, corresponde a Cronos en la mitología griega. Y de ahí viene la palabra precisamente sincronismo, de Cronos. Cronos, la palabra la conocemos por cronómetro. Saturno es el dios del tiempo y pues es un reloj. Dentro del reloj, de cualquier reloj, un mecanismo, una máquina, vemos que hay una serie de engranajes. El universo funciona como un reloj, como una maquinaria. Tiene sus engranajes. Al moverse uno, vemos que inmediatamente empieza a moverse otro y la misma fuerza, el mismo mecanismo, el mismo movimiento hace que todos los engranajes se muevan a su vez, sincrónicamente. Y en la medida en que uno se mueve, afecta a otro. Ahí existe la causa y el efecto. Exacto. Pero dentro de este aspecto, pues veríamos que también se le da a la palabra sincronismo lo que es la coincidencia. El que coincidan las cosas. Entonces, podemos ver que en el aspecto de los sueños, nosotros tratamos la fuerza interiormente, individualmente. Pero cuando llegamos a la fase 3, que es la de saltar, la de salir hacia el exterior, porque esto, como hemos comentado anteriormente, todo lo que nos encontramos en el mundo externo es una materialización, una cristalización de lo que llevamos dentro. En el fondo, pudiéramos ver la vida como algo de distintos sucesos que vamos pariendo a cada momento. Pero lo mismo que una mujer cuando pare algo previamente lo ha gestado durante un tiempo, todo lo que parimos en el mundo, que es en el fondo lo que vemos, porque lo que se está gestando por dentro no lo vemos. Los sentimientos, ¿quién ve lo que alguien está sintiendo? A no ser que lo exprese con llantos o porque lo diga. Pero generalmente el mundo de los sentimientos es algo oculto. En el 2, la fase 2, que es la del agua, es oculta. Tanto la fase 1 como la fase 2, la del fuego y la del agua, son internas. Y la del aire y la de la tierra, la tercera y la cuarta, son externas. Entonces tenemos una guía o herramienta
interna, que es la de la fase 1 y la fase 2, que es la inspiración y los sueños, y tenemos una guía, 2 guías más externas, que es la de las señales, sincronicidades, coincidencias, y luego la de lo que le sucede al cuerpo, con los mecanismos, los pequeños accidentes o incluso las enfermedades, que es otra guía externa, para tomar conciencia de lo que sucede en el proceso energético en el que estamos envueltos. Entonces, lo que vamos elaborando por dentro no sale hasta afuera hasta que ha madurado. Lo mismo que el crío, hasta que no parimos. Y al parir se revela, pero la fase de parir o de salir hacia afuera sería esa fase 3, que es la que estamos en el tercer programa. Entonces, Cronos, Saturno, es un planeta que tiende para revelarse, a sacar hacia afuera lo que está por dentro. Sería una exteriorización. Y al exteriorizar se revela lo que hay fuera. Es como la sal, ¿no?, que es otro elemento saturnino. La sal, que es lo que hace, revelarnos el sabor. Si no le echamos sal a los alimentos, es difícil distinguir a qué saben, ¿no? Pues ese componente salino es el que hace que en un determinado momento podamos distinguir las cosas. ¿Por qué? Porque en la fase 2 todo está dentro, y dentro está junto lo bueno y lo malo. Pero cuando lo sacamos afuera, lo bueno y lo malo separados, podemos diferenciarlo, podemos encontrar las distintas vías, los distintos caminos, y saber en un determinado momento qué es lo que está sintonizando con nosotros, coincidiendo o no coincidiendo. Si estás en sincronía con nosotros o en desincronía. Si estamos acoplados al engranaje o lo contrario. Entonces las señales, los sincronismos, las coincidencias, la misión que tienen es de revelarnos si estamos en línea con el proceso creativo nuestro, si estamos actuando adecuadamente a lo que hemos preparado, gestado, programado interiormente. Nosotros mismos. Entonces, claro, evidentemente, para identificarlos, pues tendríamos que hacernos lectores de esas señales. Hemos dicho, como en programas anteriores, que los sueños, el lenguaje que utiliza son los símbolos. El de las señales es idem de idem. Yo recuerdo que en un principio, yo llevé muchos años estudiando mis sueños y los sueños de los que me rodeaban. Eso me hizo un poquito experto en el tema. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que por aquellos entonces empecé a trabajar. Al encontrar el trabajo, duermes menos. Al dormir menos, pues te levantas más rápido, te acuerdas menos de los sueños. Con lo cual, pues, esa herramienta que yo tenía para consultar a los sueños y averiguar o descubrir lo que yo quería preguntar y en los sueños encontraba la respuesta, pues empecé como a perderla, ¿no?, esa herramienta. Pero me fui dando cuenta que el mismo lenguaje con el que se interpretaban los sueños podía interpretar lo que sucedía a mi alrededor, leyendo los distintos sucesos de lo que iba pasando. Entonces digo, bueno, pues maravilla, ¿no?
porque no necesito dormirme para preguntar cosas y esperar por la mañana la respuesta, porque la respuesta la obtenía en ese instante. Claro, ahora viene... Bueno. Es que tenemos un pequeño problema, según los técnicos, que es que tenemos nuestros tiempos. Pues... Escúchame, tenemos que cortar. Es que está entrando en el quid de la cuestión, pudiéramos decir. Estás entrando en la información que hace que este programa exista, el de esta noche. Que es que todas las personas podemos ver a través de los sueños o bien en la vida real una serie de mensajes que nos da la vida que nosotros tenemos que descifrar. Y ahí es donde vamos a entrar ahora, pero será dentro de un momentito porque volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Francisco Granado Moreno y estamos tratando un asunto que viene, pudiéramos decir, de otros programas que hemos hecho anteriormente y que ahora viene, en el caso que nos ocupa, la explicación, pudiéramos decir, lógica de esas cosas que hemos estado explicando antes, ¿no? Claro, es que hasta ahora hemos puesto en realidad muy pocos ejemplos, hemos hablado mucho de símbolos y tal, pero ejemplos hemos puesto poquitos. Quizá porque como nos pongamos a poner ejemplos pues nos llevaría muchísimos programas. Pondremos ahora algunos. Pero yendo al hilo de lo que estábamos comentando antes, sobre la lectura en un determinado momento, cuando yo dejé de tener esa herramienta de los sueños, porque por el trabajo me acordaba menos y empecé a observar que la vida se interpretaba igual que un sueño porque es una continuación. Lo que pasa es que todo esto expresado en el lenguaje simbólico. Claro, habría que decir que llegar a utilizar la frase esta que está incluso en internet mucho, en Facebook, ¿no? De que somos polvo de estrellas, ¿no? Porque, bueno, las estrellas o los planetas los vemos muy lejos, pero en el fondo todo está hecho de lo mismo, de la misma esencia. Aunque creemos que está muy lejos, pero esa misma energía está a nuestro alrededor. A nivel cuántico, sabemos que todo está en el todo, o sea, cualquier partícula contiene el universo entero. Entonces, lo que está a nuestro alrededor es el universo en sí, no tan lejano como lo vemos cuando miramos al cielo, sino a través de nuestro alrededor. Entonces, lo que se trata es de conocer los distintos arquetipos energéticos, que para eso se utiliza la astrología y la cábala, o la numerología, y a través de un estudio identificar cada cosa de lo que existe con un signo y con un planeta. O sea que cuando yo veo, por ejemplo, un teléfono, digo, esto es Mercurio. Tiene su porqué. Cuando veo un reloj, esto es Cronos, es Saturno. Cuando veo una araña, es Neptuno. Cuando veo una paloma, es Libra. En fin, son distintas identificaciones que se pueden hacer de las cosas con relación a los signos y a los planetas, y de acuerdo a lo que sucede a tu alrededor, si eres capaz de identificar la energía que subyace detrás de cada cosa, ves que lo que circula a tu alrededor te está hablando. O sea, la energía que circula a tu alrededor te está hablando a ti. Y resulta que si tú estás en un proceso energético e identificas que lo que ves fuera se refleja o coincide con lo que estás dentro, pues dices, esto te está hablando. Claro, habría que hablar que existe una ley que es la ley de afinidad, y que lo semejante atrae a lo semejante.
Como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. O sea, que observando a nuestro alrededor, lo que circula a nuestro alrededor está hablando de nosotros mismos. Incluso pues cuando a alguien le ocurre algo de afuera externamente, creemos, bueno, pues eso le está ocurriendo a él. Vale, está ocurriendo a él, pero está cerca de ti. Y si está cerca de ti es por algo. Te tienes que preguntar por qué tú lo estás viendo en ese instante. Porque ¿quién no te dice que mañana lo puedas estar tú viviendo? Está cerca de ti. Está en sincronía, en sintonía contigo. Y si está así, es por algo, ¿no? Porque en el fondo formamos grupos de energía, lo mismo que cuando los amigos se reúnen por afinidad, ¿no? Los grupos de personas se reúnen por afinidad determinada, por un gusto determinado, por una costumbre, por una afición, y eso hace que coincidan. Entonces, cuando tú vas andando por la vida, lo que ocurre a tu alrededor está coincidiendo contigo. Entonces, si estás atento y observando lo que pasa a tu alrededor, pues en parte te anticipa o puedes hacer una lectura que sería, como hemos dicho, una guía externa de cómo debemos de conducirnos por la vida, ¿no? Ya dijimos en programas previos que las señales serían como las señales de tráfico de una carretera. La misión que tiene la señal, ¿cuál es? Informarte y adelantarte de lo que viene en el camino para mejorar tu conducción. Y ya decíamos que los sueños, como es algo que está todavía en fase de, te anticipan 2-3 días, las señales es casi de algo del instante. Porque claro, no te van a, cuando vas conduciendo, la señal que lees pues de lo que va a ocurrir en unos metros más allá. No te van a poner una señal de algo que va a pasar 100 kilómetros después, ¿no? Porque tú no vas a relacionar lo que estás viendo con lo que ves detrás, ¿no? Entonces, va muy en relación con lo cercano. Entonces, pues, por poner un ejemplo, dentro de todos los estudios y las conversaciones, que en amistades, que en grupos, se van dando de estos temas, pues recuerdo una vez que con una amiga le hablaba del símbolo de un coche fúnebre, ¿no? Porque dentro de la señal hay muchos tipos de señales que se pudieran englobar en señales de fuego, señales con el agua, señales con el aire, señales con la tierra, pero hay señales de negación, señales de afirmación. Entonces, las de afirmación pues son positivas, las de negación son negativas. Entonces, por ejemplo, la de un coche fúnebre es una señal negativa, de negación. ¿Por qué? Porque evidentemente es alguien que por coincidencia tú has visto, y si es alguien que ha muerto, tendrías que preguntarte hasta qué punto no hay algo que está muriendo dentro de mí. Entonces, en el asunto que llevo entre manos, ¿tengo posibilidades de realizarlo o me estáis diciendo la señal de que lo dejé? De que esto tiene poca vida. Entonces, hablando con esta amiga, pues resulta que cuando entendió la señal, dice, qué curioso, porque cuando yo estaba examinándome del carnet de conducir, que cateé un montón de veces, porque me costó mucho trabajo sacarlo, cada vez que cateé, vi un coche fúnebre. Pues esa era la señal sincrónica que te estaba diciendo, ahí hay poca vida. Dice, y además, el día que aprobé, pues recuerdo que iba por el puente del Centenario y subiendo, el cielo estaba encapotado y se abrió los rayos del sol. ¿Casual o causal? Hemos dicho que la casualidad no existe. Entonces, son los símbolos de negación.
Incluso pues yo pondría un ejemplo dentro de... son muchos años los que llevamos estudiando el tema y observándolo. Y recuerdo que una vez pues teníamos que hacer en grupo un ritual donde necesitábamos velas. Y yo el día anterior había visto en un hiper un montón de cajas de velas. Inmediato me dirigí al sitio, pero mira por dónde pasan, iba por una acera muy estrecha y pasó un coche cercano a mí que era de tipo familiar, pero en mi mente yo lo vi como un coche fúnebre y no era. O sea, incluso hasta la visión psíquica te anuncia el tema, es como una señal interna. Digo, si esto lo he visto, por algo será. Me encontraré dificultades en encontrar la vela. Bueno, pero sí que estaba lleno, había montones de cajas de velas, ¿cómo no? Me voy al sitio, no había ni una en el hiper. No sé qué es lo que pasó, la habrían retirado o algo, no estaban. Me voy a otro hiper, lo mismo, no encontré ni una vela ese día. De un modo u otro te están más o menos diciendo la señal. Cuidado. Pues lo mismo pasa esto, pues te puede ocurrir con símbolos positivos de afirmación. Un niño, por ejemplo, pues sería lo opuesto a un muerto. ¿Por qué? Porque el niño tiene mucha potencia de vida. Entonces, verte cuando estás en el proceso de lo que lleves entre manos, ves grupos de niños o que los niños circulan mucho a tu alrededor, te indica todo lo contrario, de que hay mucha vida por delante y de que lo que llevas entre manos tiene posibilidades de realización. Lo mismo te puede ocurrir. Estamos viviendo en un vecindario. El hecho en sí, hemos dicho que bueno, una de las técnicas que se puede emplear, las señales se pueden utilizar como mancia, ¿no? Como medio de, yo quiero preguntarle a un universo y que el universo me responda. Y para hacerlo, pues me voy a la calle. ¿Por qué irte a la calle? Porque evidentemente tienes menos elementos de señales dentro de tu casa que fuera. Y claro, la salida, hemos dicho que las señales están muy relacionadas con lo de afuera. Entonces lo mismo que cuando te vas a comprar fruta, lo lógico es que te vayas a una frutería y no a una librería. Pues afuera encuentras más elementos. Pero ya solo el hecho en sí de salir te puede hacer que te encuentres con determinadas señales, porque puedes vivir en un vecindario, incluso pues cruzarte con un determinado vecino que te puede abrir la puerta casualmente, o sin darse cuenta te puede dar con la puerta en las narices. Si te abre la puerta, ¿hasta qué punto no te está diciendo la señal? Tiene todas las puertas abiertas para que lo que llevas entre manos se realice. O lo contrario, cuando vas a salir y si coincide que el otro está y te da con la puerta en las narices, vas. No estás poniendo, tú estás utilizando parte del pesimismo, de la negación o de fuerzas que en un determinado momento puede frenar lo que lleves entre manos. Ya no solo eso, sino salir hacia afuera, mirar hacia un lado, ver un letrero, un coche que pasa con una señal determinada, con un texto determinado, alguien que va hablando en conversaciones y coincide que tú escuchas lo que dice y lo que está diciendo resuena dentro de ti. Con esto lo que quiero decir es que se puede hacer una lectura de todo. Evidentemente hay que saber leer detrás de cada cosa, pero os puedo asegurar que detrás de cada cosa hay una lectura que nos está hablando de nosotros. Por eso, Paco, es muy interesante, porque claro, nuestros oyentes, nuestros televidentes dirán, a mí me gustaría ver esas señales, cómo se denominan, cómo soy capaz de encontrarlas.
Yo he tenido hoy una experiencia de ese tipo. He salido hoy a la calle, claro, si tú no sales a la calle tú no ves nada, porque lo que ves en tu casa está muy limitado. Pero esta mañana ha venido una señora a darme una información que yo necesitaba tener para esta tarde. Porque tenía que hacer una cosa esta tarde y no sabía si hacerla o no hacerla. Y esa señora me da una información, se pone a hablar de una cosa de actualidad del pueblo y me da una información que a mí me hace cambiar mi actitud. O sea, esa persona que ha coincidido conmigo en un minuto concreto, de un segundo concreto, de que a lo mejor yo a la hora de salir con el coche, la puerta no cerraba, tuve que parar un poco para atrás, perdí 33 segundos y ella aparece en la calle cuando yo bajo, en esos 33 segundos. Es curioso, pero eso cuesta mucho trabajo de observarlo, me cuesta a mí mucho trabajo, ¿eh? Paco, ha venido el técnico a decirme que el tiempo está haciendo su trabajo. Vamos a seguir hablando de esto porque ahora vienen las preguntas de nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Paco Granado Moreno. Paco, ¿qué tal va la cosa? Estupendamente. Cuando cortamos por el tema del tiempo, que tú sabes que el tiempo, la radio y la televisión es algo que es fundamental, intentaba tú contestar a una pequeña reflexión que yo había hecho. Era en relación a lo que estabas comentando, de lo que te había sucedido. Sí. Entonces, claro, habría que recordar algo que ya hemos comentado en otro programa, pero viene a colación de lo que estás comentando, ¿no? Que es que, aunque pensemos que lo que está sucediendo o lo que nos sucede, las señales que nos suceden en ese instante, es algo que acontece por primera vez en este momento, eso no es así desde el aspecto del proceso, porque todo se elabora internamente. Entonces, cuando tú incluso estás preguntándole al universo algo que te ponga señales, inmediato ves la respuesta, tú dices, si él lo acabo de preguntar, ¿cómo me encuentro la respuesta? Pero claro, desconocemos que a nivel interno nosotros ya nos hemos hecho la pregunta y también hemos creado la respuesta. Desde dentro todo está unido, pero después en el mundo exterior te encuentras la pregunta y las respuestas, las señales, fuera separadas, pero si ocurre es porque previamente tú lo has creado, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Pues tiene la palabra Servando. Paco, has hablado de que el universo lo es todo, que cada mota de polvo es un universo y que nosotros somos también un universo. Entonces, ocurre muchas veces que pensamos algo o hablamos algo, comunicamos algo y la otra persona que tenemos enfrente dice, oye, estaba pensando justamente en eso. Entonces, ¿qué vinculación tiene el universo con esa conexión que se ha establecido entre dos personas? Hemos estado hablando de la sincronicidad, de la sintonía, y Dios los cría y ellos se juntan, pero incluso dentro de esa coincidencia hay que tomárselo también como otra señal. A mí me ocurre, por ejemplo, una señal que se me repite hasta la saciedad, que es que estoy, por ejemplo, leyendo algo y esa palabra, si está la televisión puesta, lo dice. En ese mismo instante, en ese mismo segundo, mira que hay palabras en el diccionario. Pues en ese mismo segundo que la palabra que tú lees la escuches en la televisión, te resuena y dices, pero si te ocurre muchísimo, hay otras personas que le ocurren con los números, que coinciden el número que está pensando con otro que se encuentra afuera, los números capicúa. La cuestión es que hay que darse cuenta, cuando tenemos ese tipo de coincidencias, es una especie de caramelito que nos da el universo, o que nos da el yo interno, como quiere llamarle nuestro yo superior,
para decirnos, estás acertado, estás en línea, estás en sintonía, porque lo que está fuera, lo que está en el mundo exterior coincide con lo que estás dentro. Estás en línea, vas acertado, ¿no? Lo contrario, cuando no coinciden las cosas, cuando algo no está para nosotros, cuando se nos cierran las puertas 100.000 veces, es que eso no está con nosotros. No estamos en sintonía ni en línea con lo que estamos elaborando, ¿no? Entonces hay que cambiar la energía para que... Hay que procurar ser concreto en las respuestas y en las preguntas, Jesús. Sí, Francisco, hemos hablado de la sincronía, que me ha sido bastante de acuerdo, y mi pregunta es, con una pequeña respuesta también, ¿el destino está escrito o quizás cuando nos vienen esas señales está escrito también que conozcamos esas señales para cambiar nuestro destino? Que al final el destino siempre iba a ser el mismo. Dice un axioma esotérico: siembra un pensamiento, cosecharás un acto; siembra un acto, cosecharás un hábito; siembra un hábito, cosecharás un carácter; y siembra un carácter, cosecharás un destino. Cambiando el pensamiento ya estás cambiando el destino. O sea, el destino lo vamos elaborando día a día. Es algo que hay un destino maduro, pero hay otro. El libre albedrío está para algo, y las señales precisamente se nos han puesto, tanto todas estas herramientas como los sueños, la lectura de las señales y tal, precisamente para poder utilizar el poder creador que tenemos, de cambiar la ruta. Si tú no sabes de antemano que viene una curva y te estrellas, poco has podido elegir. Pero si el leer que hay una curva y tú frenas y adaptas la velocidad para que no te ocurra, pues es por algo, ¿no? O sea que en la medida en que estamos utilizando estas herramientas, te ayudan a cambiar el resultado final de lo que pueda acontecer. Bien. Ketty. Niño, tú dices que tiene que ver mucho con las energías que tenemos. Entonces, cuando nos pasan tantas cosas, por ejemplo, en casa, que te cortas con el cuchillo, tropiezas, ¿son como autocastigos que nos damos o...? Continuamente nos estamos dando señales positivas y negativas. Las señales positivas, pues las podemos reconocer fácilmente, igual que las negativas. La mayoría de los autocastigos, como cortes, golpes, choques, pues de un modo u otro nos está diciendo que estamos actuando en contra de nosotros mismos. El corte, por ejemplo, está regido por el planeta Marte. Marte rige todo lo que pincha, punza, corta, penetra, los cuchillos, puntillas, cuchillos. Todo eso está relacionado con Marte. Y en la medida en que alguien quiere recortar algo de su vida, pero no lo está recortando, pues inmediato aparece el autocastigo. Para decir, y la parte que te cortas, en el fondo, porque dentro del cuerpo están todos los signos, ¿no? De un modo u otro está diciendo la parte que no estás recortando de ti, de que quisieras recortar, ¿no? Muy bien. Ana María. Paco, una persona que esté escuchando el programa y quiera iniciarse en esto de las señales, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Además de lo que tú has dicho antes, salir a la calle, ¿no? Pues en un principio, claro, si queremos leer y escribir, ¿qué hay que hacer? Aprender el abecedario y aprender a leer y escribir en el aspecto de los símbolos, pues buscarse libros de diccionarios de símbolos, aprender algo de astrología, de numerología, la cábala. Evidentemente son asignaturas que se requieren años, pero por algo se empieza, ¿no? Oye, Servando te quiero hacer otra pregunta. Paco, yo por curiosidad he ido Sí. viendo pues los signos zodiacales, el horóscopo, como se dice normalmente, y he mirado en un mismo día varios periódicos y no coincide nadie
con el mismo signo zodiacal que te dicen para tu día o para el que tú perteneces. Entonces, ¿por qué eso es así? ¿No deberían de coincidir todos con la misma situación o con el mismo pronóstico? Porque uno dice una cosa y el otro dice lo contrario. Es que habría que decir que el astrólogo, cuando lo utiliza, lo que hace es mirar las posiciones planetarias del momento y utiliza esas posiciones de acuerdo a el mapa celestial de ese momento. Tendría que haber 12 clases de personas nada más para que coincidiera y acertara, pero evidentemente esto es lo mismo que pasa como si distintos periodistas intentaran de hablar de una ciudad. Cada uno va a dar un tinte determinado, dependiendo de la clase de conocimiento o de inclinación que tenga cada uno, así va a dar la interpretación. No es algo para tener muy en cuenta, porque el verdadero estudio sería el horóscopo personal, que es la carta astral aplicada a ti mismo. Lo otro es algo para entretenerse un poco, ya está. Pero no es de mucha fiabilidad tampoco. Sería que ya que has dicho los símbolos, muchos símbolos, cuando por ejemplo vas por una carretera y se te cruza un rayo delante de la carretera, un rayo, y ves un rayo caer en la carretera delante tuya, ¿qué significaría? El rayo, por ejemplo, está relacionado con Júpiter, y tiene que ver, a nivel fenomenológico, es una luz que viene del cielo hacia la tierra. Si el rayo es destructivo, claro, habría que preguntarse, mis energías espirituales, mis energías elevadas, ¿cómo están? Si caen hacia la tierra y destruyen, ¿hay algo dentro de mi yo superior que quiera aniquilar algo de mi yo profano, de lo que está a nivel terrenal? Entonces, para replantearse el trabajo interno que estamos realizando, ¿no?, con nuestras energías. Muy bien. Paco, ha llegado el momento ya final. Escúchame, Paco. ¿Podríamos decir a nuestros oyentes y nuestros televidentes que todo el mundo es capaz de descubrir esas señales, esas coincidencias? Lo que pasa es que a lo mejor no sabe darle forma, no sabe el porqué. Pero de todas maneras habría que decirle a la gente que estudien bien ese momento que se ha dado, que estén observando, que verán que detrás de cada cosa hay algo. El que lo puedan entender o no depende de si saben, si ya tengan más estudio o no sobre el tema de los símbolos. Sí. Pero os aseguro que si cualquiera que se meta ahí en unos añitos de estudio, seguro que sabría descodificar lo que pasa a su alrededor. Lo mismo que cuando nos apuntamos a leer y a escribir, somos capaz de leer cualquier texto. Yo estoy convencido, Paco, que cada día yo descubro más cosas que pasan en mi vida, que lo veo diariamente. Yo cada vez veo, no es que sea evidente, porque yo no veo nada, pero como observo cosas que suceden, pues descubro que hay información que me está diciendo cosas. Lo que pasa es que a lo mejor no sé muy bien descubrir qué es lo que es, pero que sí tomo nota y después compruebo por qué era lo que me quería decir esa información. Eso cada vez estoy descubriendo que es más exacto. Paco, tenemos que terminar. Muy bien. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Gracias también por la invitación y bueno... es muy extenso todo lo que tú planteas, Paco. Esto es que es que tenemos que hacer más programas para simplificar todo eso. Hablar de algo tan abstracto. Tenemos que simplificar y para eso hay que tener más tiempo. Y a lo mejor hay que hacer más programas, no que no venga una vez al año. Bueno, a nuestros oyentes y nuestros televidentes, darle las gracias por haber estado con nosotros aquí. Y a nuestros oyentes y nuestros televidentes también
decirle que, bueno, la semana que viene, donde mismo nos han visto, nos pueden ver ahora. He dicho antes oyente y televidente, en vez de decir colaboradoras y colaboradores. Es que aquí estamos en directo, ¿eh? Bueno, decir que estos programas son posibles porque siempre hay gente, porque se entrega, unos que dan la información que tienen para que los demás la canten, y otros que hacemos el esfuerzo por traer a las personas que tienen ideas para que los demás la puedan copiar. Y en este sentido el trabajo que hace nuestro querido amigo Israel Jiménez, que está aquí con nosotros, y Juan Prieto, pues es fantástico. Y entonces hasta la semana que viene, que estaremos otra vez con vosotros, pues nos despedimos deseándole todo lo mejor del mundo para todos. Hasta ese día nos despedimos si Dios quiere. Adiós.